Advertencia. Tiene algo de violencia gráfica, por lo que la calificación es quizás para adolescentes mayores. No creo que sea tan malo, solo una advertencia. Capítulo 19, Derrumbe. Barras de raciones para una semana, 2 juegos de kunai afilados, una docena de shuriken, un bote de agua, una manta y algo de ropa más pesada. Obito empacó estas necesidades en un paquete shinobi estándar y se dirigió a la puerta de la casa de su sensei para encontrarse con su equipo en las puertas de Konoha. Sin embargo, se detuvo en el umbral y se dio la vuelta para mirar hacia el silencioso apartamento. Me voy, murmuró, sabiendo muy bien que no había nadie presente. Con un movimiento de cabeza, salió por la puerta, asegurándose de cerrar completamente antes de ejecutar a Shunshin en la puerta. Tan pronto como aterrizó, se encontró con la mirada irritada de Kakashi. «Llegas tarde», gruñó el Chunin de cabello plateado, mirando a Luchia. Obito se rascó la nuca de manera tímida. Lo siento, creo que estaba tan emocionado con esta misión anoche que no pude dormir, y luego me desperté tarde, y había un fantasma persistente del que tuve que despedirme para calmar el espíritu, así que, ahora, no discutamos», llamó Minato con una brillante sonrisa. «Y no hay excusas, Obito. Venimos de la misma dirección, después de todo». El pelinegro parpadeó un par de veces antes de devolverle la sonrisa. Minato parecía normal. Volver a ser como solía ser. Fue un poco de consuelo para el viajero en el tiempo. «¿Vamos a irnos ahora, sensei?», Rin preguntó, reajustando su mochila mientras sonreía hola a Obito. Minato asintió, levantando la vista hacia los rayos de luz ligeramente coloreados que atravesaban el oscuro manto de la madrugada. «Sí. Si hacemos un buen tiempo, deberíamos poder llegar a Yunokuni en 3 días, tal vez incluso 2. El Chunin esperó mientras Minato se acercaba a ellos, entregándoles a cada uno un pequeño paquete. «Salvaguarda estos. Tienen los pergaminos que contienen las raciones, y son nuestra prioridad en esta misión». «Hola, sensei». Con un asentimiento entre ellos, se lanzaron a través de los árboles. Cuando el equipo 7 finalmente aterrizó para pasar la noche, Obito observó a sus compañeros con una ligera sorpresa. Tanto Rin como Kakashi mostraban diferentes niveles de agotamiento, y aunque el Uchiha hacía un esfuerzo constante para parecer agotado también por el bien de la apariencia, apenas se sentía agotado. Era algo que en realidad solo podía atribuir a las células Senju, pero incluso él no se había atrevido a esperar que sus otras capacidades hubieran regresado a través de su tipo de tratamiento bastardo. Después de todo, no había logrado obtener el Mokuton, por lo que no había. Esperaba obtener los otros efectos que tenía anteriormente. Sin las células Senju, Obito sabía a ciencia cierta que realmente habría estado tan agotado como sus compañeros de equipo, ya que su cuerpo actual no había tenido el entrenamiento de resistencia que tenía su yo futuro. Parecía que las células estaban funcionando mucho mejor de lo que había esperado anteriormente en términos complementarios. Aunque hubiera preferido tener el Mokuton de nuevo, no era de los que miraban a un caballo regalado en la boca. Su mayor durabilidad sería útil contra personas mayores y físicamente más fuertes, y eso era algo que realmente importaba bastante. «La comida está lista», cantó Rin, avivando el fuego con un palo. Las silenciosas, si no algo cuestionables, reflexiones de Obito fueron cortadas cuando le entregaron una parte de su pesca. Kakashi dejó escapar un suspiro cuando el moreno le entregó una pata de conejo. «Gracias. Disfrútenlo ahora, ustedes 3, comentó Minato a la ligera, tomando su propia porción y soplando suavemente sobre la carne cocida. «Lo más probable es que mañana estemos sobreviviendo con raciones». Los 3 Chunin asintieron, entendiendo las implicaciones. Más probable, mañana estarían cruzando la frontera que separa Inokuni y Yunokuni. Al estar tan cerca de caminar Inokuni, no podían arriesgarse a usar ni el más pequeño de los fuegos para cocinar los alimentos capturados, a menos que quisieran cambiar la misión de un simple rango C a un rango B o posiblemente a B. Probablemente podrían manejarlo con Minato presente, pero el rango A lo estaría estirando. El rubio tendría que tener cuidado no solo de proteger a sus estudiantes, sino también de lidiar con los enemigos. Sin mencionar que no podían exactamente darse la vuelta e irse a casa solo por un repentino cambio de rango, porque esta misión tenía una gran importancia a pesar de su nivel. Sin las raciones que el equipo 7 tenía en su poder, el puesto de avanzada del norte caería fácilmente, dejando a su país abierto a un ataque de Kumo. Obito tomó un bocado de su propia porción y masticó lentamente, mirando los últimos restos de la luz del sol desaparecer más allá del horizonte.
No pudo evitar sentir que algo iba a salir mal, pero eso probablemente podría atribuirse al hecho de que había estado bastante paranoico con la perspectiva de la guerra. Después de todo, era la guerra, la misma en la que murió y perdió a Rin la primera vez. Con todo lo que había cambiado, no se sabía cómo sería esta misión sin precedentes. A pesar de que el lado racional dentro de su mente insistía en que simplemente estaba nervioso y, en caso de que algo sucediera, en realidad era lo suficientemente fuerte como para proteger a todos, no podía apartar completamente la vista de la posibilidad. Tenía que tener cuidado, no sea que él o su equipo terminen con consecuencias no deseadas. ¡Puaj! Obito hizo una mueca mientras masticaba el bloque polvoriento e insípido de una barra de raciones. Sabía cómo darle un mordisco a un multivitamínico de gran tamaño. Diablos, eso es probablemente lo que era una barra de raciones. Nutricional, sí. Salvavidas, en la mayoría de los casos sí. Pero si había algo de lo que Obito estaba realmente contento cuando se había convertido en un ninja desaparecido, era que las píldoras de chakra y la comida real reemplazaron la necesidad de las barras de raciones, que de todos modos solo eran abastecidas por aldeas ocultas. No era como si pudiera haberlos conseguido, como si alguna vez lo hubiera hecho, de todos modos, ya que era un ninja desaparecido. Era media tarde del segundo día de su viaje y habían llegado a Yunokuni. Estaban justo al suroeste del puesto avanzado de Konoha, a unas pocas horas de distancia como máximo a una velocidad de viaje rápida, y se habían sentado a comer. A pesar de que llegarían al puesto de avanzada en 3 horas, solo si usaban chakra para aumentar su velocidad y viajaban a través de los árboles. Si, por mala suerte, se encontraban con algunos Kumo Shinobi en el camino, serían lejos de estar en la mejor forma para la batalla. Los últimos chorros no se consideraron sabios, especialmente en tiempos de guerra. Cuando realmente tenían tiempo, tomarse ese tiempo era importante, todo con el propósito de conservar energía y estar siempre preparados en caso de que la situación empeorara. Pero hombre. Esta mierda es horrible, pensó el cuervo con disgusto. Nunca había sido capaz de ajustar su paleta a las cosas de mal gusto conocidas como barras de raciones, si no fuera lo suficientemente obvio. Rin se rió, e incluso Kakashi y Minato parecían divertidos cuando el Uchiha frunció el labio. ¿Sabe mal, Obito? Kakashi, que había terminado su barra de raciones antes de que nadie tuviera la oportunidad de ver su rostro, no es que les importara, todos ya estaban acostumbrados a esto, se encogió de hombros. No entiendo cuál es el problema. No es que sea amargo ni nada. Creo que sabría mejor si lo fuera, comentó Obito, mirando con desgana la inocente barra de raciones. Al menos entonces tendría algo de sabor. Esto sabe como si estuviera comiendo una mezcla de rocas de Iwa y arena de Suna. Esto no es comida, es un maldito conglomerado. Creo que tengo que estar de acuerdo, intervino Minato con el ceño fruncido. Masticó su propia barra lentamente, mirando al suelo frente a él. Nunca logré acostumbrarme a esto, pero es una necesidad. El gusto lleva al olfato, y cualquier rastro de comida real sería evidencia para los rastreadores. Deberíamos estar agradecidos de no tener que durar con esto por el resto de la vida. Duración de la guerra, como el shinobi en el puesto de avanzada. El comentario recibió un trío de encogimiento de parte del Chunin. El shinobi en el puesto de avanzada, muchas veces, para Chunin, Tokubetsu y Junin de alto nivel, el tiempo que pasaron en los puestos de avanzada durante la guerra osciló entre un par de meses y un par de años. Incluso entonces, al final de su mandato, a menos que estuvieran gravemente heridos, serían enviados a otro puesto de avanzada, quizás uno con menos actividad de guerra si solo estuvieran levemente heridos, o uno con aún más actividad si eran particularmente hábiles. No era como si siempre comieran barras de raciones, pero los ladrillos condensados normalmente constituían la mitad de sus comidas. Rin suspiró, mirando su propio trozo de ladrillo nutricional. ¿Qué no daría por tener un poco de la cocina de Kushina-san? Justo N, Minato y Obito se tensaron simultáneamente, habiendo sentido la misma perturbación, el cambio repentino en el aire. La rubia alcanzó a Rin, mientras que el Uchiha alcanzó a Kakashi y sus paquetes que contenían las raciones justo cuando una lluvia de kunai aterrizó donde los 4 habían estado sentados previamente. No tan verde como pensábamos, dijo una voz de mujer con condescendencia. 5 shinobi, Kumo, por supuesto, saltaron de los árboles a través del equipo 7, evaluando. Los 3 en el frente estaban claramente al nivel de Jnin, la mujer de antes era una de ellas. Todos vestían la armadura Kumo blanca estándar y tenían diferentes tonos de piel y cabello.
Detrás de ellos estaban dos Chunin, tal vez Tokubetsu Chunin niveló a Shinobi, ambos con un aire de concentración nerviosa pero decidida. Minato dio un paso automático frente a su equipo, con la mano ya alcanzando su kunai. Ahora, rubia, tan rápida para sacar tus armas. La mujer habló casualmente, con una sonrisa en sus labios. Aléjense, susurró Minato a los tres Chunin detrás de él brevemente antes de volverse hacia el equipo de Kumo Shinobi. Ustedes fueron los que iniciaron las hostilidades. Estoy en todo mi derecho de tomar represalias, uno pensaría. No hubiera importado si estuvieras muerto, dijo uno de los otros Chunin, un hombre de cabello rubio y piel oscura. Observó al equipo de Konoha con una mirada perezosa pero entusiasta. Danos las raciones y no tendremos que matarte. Minato permaneció en silencio, mirando al enemigo Shinobi como el tercer Chunin, un hombre de piel clara con cabello castaño rojizo suspiró con exasperación. Maldita sea, Arai, te lo hemos dicho antes, apestas en el parfight, solo tienes que dejarlo en nuestras manos. Parlamentar, querrás decir. El Shinobi de cabello castaño le lanzó una mirada a la mujer antes de volverse hacia el Shinobi de Konoha. Lo que sea, sabías lo que quise decir. De todos modos, rubia, entrega las raciones a menos que quieras morir. Un kunai pasó zumbando por su mejilla, dejando un pequeño corte como un cabello. Aunque se pusieron rígidos, el Kumo Shinobi se relajó al ver a la señorita. ¿Qué diablos? Ese fue un verdadero lanzamiento de marica allí mismo, ya sabes, no pudo terminar su declaración, ya que Minato de repente estaba detrás de él, arrastrando rápidamente su kunai de 3 puntas por el cuello del hombre de cabello castaño rojizo, cortándole la garganta con un movimiento rápido y practicado. Cayó al suelo, gorgoteando lo que sonaba como un grito ahogado mientras sus ojos giraban hacia la parte posterior de su cabeza. El momento de sorpresa que resultó pasó rápidamente cuando la ira se apoderó de las facciones de los 4 Kumo Shinobi restantes, y los 5 entraron en una batalla de velocidad y fuerza. Minato fue claramente el más rápido, logrando sortear fácilmente cualquier llamada cercana con los enemigos, desviando cada ataque mientras vigilaba subrepticiamente a sus estudiantes que se encontraban a un lado. Mientras que el Kumo Shinobi estaba desperdiciando sus recursos, arrojando kunai tras kunai y corriendo con exceso de chakra en un intento de abrumar al rubio, mantuvo sus reservas en niveles estables y aún tenía que sacar otra arma además del kunai Iraisin que había sacado primero. Obito miró a Rin y Kakashi, el primero que miraba con los ojos muy abiertos la batalla y temblaba un poco, el último claramente nervioso pero decidido. El Uchiha observó la mano de Kakashi alcanzar la empuñadura tanto en su espalda mientras tragaba con dificultad a través de su máscara, como si tratara de reprimir su nerviosismo a través de la acción. «Detente», susurró Obito, poniendo una mano en el brazo del ataque. Tanto Rin como Kakashi se giraron hacia él con vacilación, lentamente, para desviar la atención de ellos. «Minato-sensei necesitará ayuda», respondió estoicamente el Chunin de cabello plateado, su mano agarrando su arma. No podemos simplemente quedarnos aquí. ¿Y qué crees que vas a poder hacer? Minato-sensei es mucho más rápido que el enemigo y es el que tiene la sartén por el mango. Si llamamos la atención sobre nosotros mismos, si nos persiguen, enfatizó Obito. Entrecerró los ojos, entonces tendrá problemas. Por el momento, somos su debilidad, y lo mejor que puedes hacer es quedarte atrás y dejar que Minato-sensei se ocupe de esto. El agarre de Kakashi se hizo más fuerte y Obito pudo ver los dientes del chico rechinando mientras deliberaba. Rin miró entre los dos con pánico en sus ojos. Finalmente, después de unos momentos de silencio forzado entre ellos, el agarre del Chunin de cabello plateado se relajó y Obito suspiró aliviado, hasta que escuchó las siguientes palabras de Kakashi. No podemos arriesgarnos a que algo le suceda a Minato-sensei. Todo sucedió de una vez. Uno de los Chunin involucrados en la batalla con Minato arrojó un kunai perdido y se dirigió directamente hacia Rin. Kakashi saltó hacia la batalla en la que estaba enfrascado su sensei, sin darse cuenta de cómo el moreno intentaba detenerlo. Y un sexto Kumo Shinobi, sin duda Chunin, saltó de la maleza detrás de ellos. Obito lo vio todo en cámara lenta, el kunai se dirigía directamente hacia el lado de la cabeza de Rin, sin que ella lo notara ya que su atención aún estaba en Kakashi, cuya atención estaba clavada en su sensei. El cuarto Kumo Chunin, dirigiéndose directamente hacia Kakashi y Rin con dos wakizashi gemelos en sus manos, apuntando a sus cuellos. A 2 metros de distancia. 1 metro. Él reaccionó. El sonido del metal chocando, las amenazas de muerte y el susurro de las hojas se asentó de inmediato cuando un grito ensordecedor, doloroso y animal rasgó el aire.
Todos, incluidos Rin y Kakashi, que ahora tenían los ojos muy abiertos al darse cuenta repentinamente de la amenaza muy real que casi los mata, se giraron hacia el suelo detrás de los dos Konoha Chunin y vieron un cuerpo, encorvado, vivo, un kunai en su mano. Garganta pero viva, y le faltan las piernas. Kitai. Uno de los Kumo Chunin chilló, volviéndose inmediatamente hacia Obito con rabia en sus ojos. Tú. Fue interrumpido abruptamente. El Manjeki de Obito continuó girando en un rojo enojado mientras miraba al Chunin y silenció al tonto entrecerrando los ojos. El cuerpo cayó al suelo ensangrentado e inmóvil, excepto por unos cuantos movimientos automáticos, y perceptiblemente sin la cabeza. Nada más que un inútil saco de carne ensangrentada. Se produjo un momento de silencio sin comprender mientras el Kumo Shinobi miraba con los ojos muy abiertos a sus dos camaradas caídos, uno muerto, el otro aún sollozaba en silencio mientras se rascaba la garganta que sangraba rápidamente y los muñones sin piernas. El momento pasó mientras se volvían hacia Obito, arremetiendo contra él con ira renovada, odio total, su objetivo anterior olvidado hace mucho tiempo. Sin embargo, el Chunin restante fue un poco más coherente, ya que en su lugar fue por Rin y Kakashi como lo había hecho el Chunin sin piernas, creyendo que eran los eslabones débiles de su equipo. Obito golpeó su mano contra el suelo y murmuró con voz apagada, Uchiha Kaenjin. La barrera de fuego resultante hizo que tanto Kakashi como Rin retrocedieran mientras observaban, con un horror no disimulado, la forma en que los enemigos Shinobi eran incinerados ante sus ojos. La barrera cilíndrica de llamas rugió sobre los aterrorizados y dolorosos chillidos de los Kumo Shinobi, los que una vez fueron Kumo Shinobi, mientras se reducían a nada más que carbón quemado y cenizas, cargados con el olor de sangre seca a la fuerza y carne incinerada. La técnica se disipó con un silbido silencioso cuando Obito cortó su chakra y miró los cuerpos ahora sin vida, o mejor dicho, lo que quedaba de ellos. Incluso la maravilla sin piernas se había reducido a nada más que un grupo oscuro de materia humana, habiendo estado en el rango de la ira de la técnica de barrera. El rostro de Uchiha estaba en blanco. Pero algo dentro de él era incapaz de mirar su trabajo con total reticencia. ¿Por qué? No pudo evitar preguntarse, sus ojos vacíos desmentían la confusión que sentía. La confusión que tenía, porque algo que no había tenido en cuenta había surgido en el fondo de su mente mientras mataba a estos individuos a sangre fría. Culpa. Dolor, pero ¿por qué? No tenía sentido, estaba completamente sin base. Obito había matado antes, asesinado, de las peores maneras posibles. Estas personas estaban a punto de matar a las personas que le importaban, así que, ¿por qué se sentía culpable? Su ceño se frunció ligeramente con consternación. Tal vez, en otro futuro, estas personas eran parte de los seguidores de Naruto, parte de las personas preciosas con las que el rubio niño de la profecía se había hecho amigo, algunas de las personas que habían luchado junto a Naruto en sus intentos de detener a Obito y Madara. Obito nunca había prestado mucha atención a detalles como este, pensando en qué pasaría si y los futuros potenciales que podrían haber tenido aquellos a los que mató. Después de todo, ¿cuál era el punto? No valía la pena reflexionar sobre la vida de las personas que estaban muertas, personas que nunca tendrían ningún tipo de vida porque estaban ocupadas estando muertas. Tal vez fue porque en realidad era del futuro y, como tal, conocía el futuro hasta cierto punto, tenía un conocimiento previo al que referirse. O, tal vez, fue porque Naruto se hubiera sentido decepcionado. Decepcionado en Obito. Naruto había literalmente golpeado sus ideales en el Uchiha, le había dicho exactamente lo que pensaba de su tonto sueño de un mundo falso y perfecto, y se acercó a él. Lo sacó de la oscuridad a la fuerza, lo hizo aceptar la verdad. Y, por primera vez en casi 20 años, Obito lo había visto. Uchiha Obito. Se suponía que debía morir, pero eso no sucedió. En cambio, fue arrojado al pasado. Había luchado contra eso al principio, pero finalmente, aceptó la idea y decidió abrazar la cuestionable posibilidad de redención. Había decidido que no se suponía que fuera un asesino despiadado como Tobi. Eso era todo, tenía que serlo, en realidad tenía conciencia, ahora, y le hizo sentir esta extraña sensación de empatía por las mismas personas que habían amenazado a su equipo, las mismas personas que acababa de matar. Los había matado a sangre fría, y solo ahora se estaba dando cuenta, pero no había estado preparado para hacer precisamente eso, cuando pensó en Danzo Orochimaru. Se congeló. No supo cuándo, pero en algún momento, algo que lo hizo cambiar sin darse cuenta, sus prioridades se habían invertido.
Ciertamente, ambos habían cometido crímenes y ofensas atroces por lo que recordaba, algunos que muy probablemente ni siquiera habían sucedido todavía. Una voz traicionera lo llamó en el fondo de su mente cuando recordó la preocupación que sintió al fregar el laboratorio de Orochimaru, y él, al principio, quería matar a Danzo Orochimaru debido a las amenazas que representaban para sus seres queridos, pero incluso entonces, había estado pensando con calma, debatiendo los pros y los contras, considerando los posibles efectos de sus muertes. Las otras posibilidades, los otros caminos que podría tomar. Y, sin embargo, en algún momento sus razones habían cambiado porque podrían ser una amenaza potencial para mi preciosa gentea debido a las amenazas que representan para mí, porque son inútiles para mí. Obito se miró las manos, pequeñas, jóvenes, pero callosas y duras. No era visible, pero podía sentir la sangre en sus manos, el líquido cálido e infundido de vida significaba que había tomado aún más vidas en un ataque de ira ciega. Se había perdido a sí mismo. De nuevo una mano aterrizó en su hombro, sacándolo de sus pensamientos de autodesprecio. Miró a Minato, cuyos ojos estaban clavados en el suelo donde yacía un grupo de humanos quemados. Por el rabillo del ojo, podía ver tanto a Rin como a Kakashi, claramente vacilantes en acercarse. Temeroso, pero, preocupado, también. Y el pensamiento alivió algo de la tensión que sentía. Se volvió hacia el daño que había hecho, hacia los restos de las personas que había matado. Matar era algo que formaba parte de él. Incluso ahora, aunque indudablemente sentía culpa y dolor por quitar más vidas, no era del tipo normal, era casi el tipo de sentimiento que uno desarrolla cuando busca aprobación, esperando aceptación. Pero no podía ceder a eso. No podía no matar. Pero tampoco podía ignorar las vidas que había tomado. No estaba seguro de poder convertirse en el tipo de persona que era su sensei, pero, pase lo que pase, no podía volver a caer en ese ciclo egoísta en el que había estado una vez. No podía ignorar la vida, porque si volviera a empezar, no se detendría. No sería diferente de cómo era antes. Si ignoraba la vida de Minato, Kushina, Kakashi, Rin y todos los demás por segunda vez, estaba más que seguro de que nunca sería capaz de perdonarse a sí mismo. Pero aún tenía que matar. Tenía que matar para que Minato no tuviera que hacerlo. Para que Rin no tuviera que hacerlo. Para que Kakashi no tuviera que hacerlo, para que Naruto no tuviera que hacerlo. Desafortunadamente, todos vivían la vida de shinobi y, como tal, prohibirles por completo que mataran era imposible, pero al menos podía intentar aliviar el peso de los muertos de sus hombros. Mataría para que sus seres queridos no tuvieran que hacerlo. Uchiha Obito, sin importar la fachada que pusiera, todavía era parte de la oscuridad. No, él era la oscuridad y la había estado viviendo durante las últimas 2 décadas de su vida. Como tal, solo tenía sentido que manejara las tareas más desagradables, que él fuera la sombra literal de la luz de su aldea, en una analogía retorcida similar a la de cierto halcón de guerra. No importaba si tenía que ser malo, siempre y cuando tuviera sus prioridades bajo control. Parpadeando, miró a su sensei y a sus aún vacilantes compañeros de equipo, un destello de determinación cobró vida en sus ojos de ónix. Él lo haría. Porque si eso significaba que las personas que le importaban estaban vivas y a salvo, él haría cualquier cosa. Creo que tienes algunas cosas que explicarnos, Obito. El Uchiha al que se dirigió suspiró, habiendo esperado esto. Él y su equipo se habían vuelto a instalar en su campamento, recuperando sus artículos arruinados, y afortunadamente las raciones aún intactas para el puesto de avanzada, cuando los otros 3 miembros del equipo 7 se volvieron hacia él con diversas miradas de preocupación y seriedad. Obito, ¿estás? Se volvió hacia Rin, quien se movió un poco desde donde estaba sentada. ¿Estás bien? Esa fue tu primera muerte, ¿verdad? Obito parpadeó. Vaya. Cierto, pensó el viajero del tiempo algo sarcástico. Se preguntó si debería actuar traumatizado, como probablemente se esperaba, pero después de un breve momento de contemplación, decidió no hacerlo. Si se tratara de mantener su secreto y mantener feliz a su familia, honestamente podría decir que preferiría lo último. Les dedicó una sonrisa tranquilizadora, aunque un poco forzada. Soy Uchiha Obito. Por supuesto que estoy bien, chicos, de verdad. No se preocupen. Su sonrisa vaciló ante las miradas inciertas que recibió tanto de Kakashi como de Rin, y los miró con seriedad. Basta. Ellos fueron los que atacaron primero. Habría sido mucho, mucho peor si alguno de ustedes hubiera sido el que muriera. Pero ese no es el caso, y no podría estar más feliz. Se quedaron en silencio mientras los otros 2 Chunin miraban sus regazos.
Obito tenía pocas dudas de que estaban contemplando, reevaluando a su tercer compañero de equipo. No estaba muy seguro de qué, pero estaba seguro de que no deseaba saberlo. Kakashi de repente levantó la vista, una expresión ilegible en su rostro mientras sus manos se cerraban en puños. Estabas siendo fácil conmigo. Algo desconcertado por el cambio abrupto de temas, Obito inclinó la cabeza hacia un lado en una burla de confusión. «Has sido fácil conmigo», repitió Kakashi, gruñendo levemente mientras entrecerraba los ojos. «Nunca usaste esas técnicas en ninguno de nuestros combates o batallas simuladas». Obito suspiró para sus adentros, viendo fácilmente la ofensa y el dolor en los ojos de su compañero de equipo. Para Kakashi, su habilidad y destreza eran algunas de las únicas cosas que lo mantenían con los pies en la tierra, y el hecho de que Obito lo hubiera menospreciado no solo lo había dejado sintiéndose ofendido, sino traicionado por el hecho de que su compañero de equipo lo estaba ocultando. No podía mentir exactamente, pero, «¿Estás malinterpretando algo, Kakashi?», dijo el chico de cabello negro con indiferencia, levantando una mano para tocarse el rabillo del ojo. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo mis ojos habían estado sangrando, hace un tiempo? Esto incitó un claro estremecimiento de Rin, y los hombros de Kakashi se tensaron imperceptiblemente. Minato no reaccionó visiblemente en absoluto. Tomaré eso como un sí. Verás, el nivel de Sharingan que puedo alcanzar, se llama Manheki, es la razón por la que pude usar esas técnicas antes. Una verdad a medias. Se aplicaba solo a los Kamui, pero no necesitaban saber eso. Así que sí, tenías razón, te estaba conteniendo, afirmó, ignorando el estremecimiento que Kakashi dio ante eso, pero también es para mí. Mis ojos, aunque poderosos, pueden dejarme ciego después de tantos usos. Es una compensación. Por un gran poder temporal, pierdo un poco la vista cada vez que lo uso. Dio una sonrisa amarga ante las miradas de asombro que le dieron sus compañeros de equipo. Es una maldición de los Uchiha cuando activan este nivel, lo cual es muy, muy raro. Mi iteración, en particular, supongo que es particularmente degradante para mi vista, duele como el infierno. Lo cual era bastante cierto. Aunque sabía que tanto Itachi como Sasuke sufrían, algo le dijo que la activación de Manheki no dolía tanto como la suya. O eso, o simplemente eran fanáticos Uchiha insoportablemente estoicos, lo cual, para ser justos, también era cierto. Por supuesto que sus ojos no habían sangrado esta vez debido a las células Senju, pero a menos que preguntaran, bueno, no era necesario mencionar el pequeño detalle. Entonces, ¿qué fue eso? ¿Cómo pudiste? El ceño de Rin se arrugó. ¿Eras tú, no? La forma en que las piernas de un Kumo Shinobi, la cabeza, se apagó, y Obito, al ver su angustia, le dio un respiro. Sí, dijo casualmente, quizás demasiado casualmente, ya que sus compañeros de equipo lo miraban con miradas extrañas. Esa era la habilidad especial de mi Manheki, llamada Kamui. Cada cepa de Manheki tiene una versión diferente dependiendo del usuario, una técnica diferente que la acompaña, aunque creo que la rama principal normalmente tiene, frunció el ceño antes de sacudir la cabeza. Dándose cuenta de que estaba divagando. De todos modos, para aquellos que activan este nivel del Sharingan, obtienen una técnica diferente para cada ojo. Mis ojos tienen dos variaciones del Kamui que pueden alterar el espacio. Uno requiere contacto físico mientras que el otro no, así es como corté las piernas del Kumo Shinobi. Esperar. Toda la atención se volvió hacia Minato, quien tenía un brillo calculador en sus ojos. Hay un poder en cada ojo, y dijiste que usas dos iteraciones de este Kamui. Obito hizo una leve mueca pero asintió, sabiendo muy bien a dónde iba su sensei con esto. ¿Qué pasa con las llamas negras? Kakashi se tensó cuando Rin jadeó, con los ojos muy abiertos. Obito negó con la cabeza. Esa era en realidad la técnica que tenía la intención de usar, en realidad. Pero parece que ya no puedo usarla. ¿Sabes por qué? Obito no podía adivinar por qué ya no lo tenía porque se suponía que ni siquiera debía tenerlo. Más bien, la verdadera pregunta era por qué lo tenía para empezar. Con toda honestidad, había sido una creencia suya desde hace mucho tiempo que el Amaterasu era la técnica original del Manheki Sharingan y, a lo largo de los años, se ramificó, revelando otras técnicas como el Kotoamatsukami de Shisui y el Kamui de Obito. La razón de esta creencia fue que, en un ataque de curiosidad antes de que Madara muriera, le preguntó al anciano al respecto y confirmó que sus ojos originalmente tenían a Amaterasu.
Había comenzado a preguntarse si las llamas negras eran una técnica originaria de un siglo atrás. Madara nunca había respondido a estas preguntas, lamentablemente, y cuando vio que Itachi y Sasuke obtuvieron el Amaterasu, comenzó a creer que realmente era una técnica original del Mangekyou. Él frunció el ceño. Pero, de nuevo, eso no tenía ningún sentido. Incluso si su teoría nunca pudiera probarse verdaderamente a menos que se uniera al lado de Madara nuevamente, sabía con certeza que cada ojo solo tenía una técnica. En ese momento, cuando llegó por primera vez al pasado, había estado demasiado preocupado con otras cosas para darse cuenta. Tenía 3 técnicas especificadas para el Mangekyou, 3. Y no tenía ningún sentido. Después de todo, no era como si tuviera un tercer ojo como Kaguya. Se golpeó la frente con la mano, de repente muy preocupado. El resto del equipo 7 parecía preocupado y confundido. Sus pensamientos corrían en conjunto con su acelerado corazón, y si él fuera la razón de la extraña apariencia del Kibi de otra manera en la que nunca había pensado. Y si, esta vez, de alguna manera se hubiera convertido en el recipiente de Kaguya. ¿Sacrificio? ¿En lugar de Madara? Abruptamente, Obito negó con la cabeza y se quitó la mano de la frente. Él estaba actuando como un estúpido. Todas estas eran conjeturas fugaces e infundadas de su mente cansada. Claro, el concepto de viajar en el tiempo requería una mente abierta, pero su mente estaba un poco demasiado abierta en este momento, y su imaginación se estaba desbocando con ellas. El Kibi había verificado que la mujer estaba sellada, y por lo que sabía Obito, él no era Kaguya. O albergarla. O lo que sea, estaba seguro de que la bruja no le había clavado las garras, seguía siendo Uchiha Obito. Pero aún así, eso no explicaba por qué podía usar Amaterasu, una técnica que no debería haber tenido en ese momento, y que no podía usar ahora. Hizo una pausa, parpadeando. Tal vez eso fue todo. Fue en ese momento. No pudo usarlo esta vez, aunque en realidad tenía la intención de usarlo. Así que eso probablemente significaba que no tenía el Amaterasu ahora, pero ¿por qué lo tenía antes? Tenía que ver con el hecho de que acababa de despertar de su viaje al pasado, tal vez. El viajero del tiempo maldijo internamente. Debería haber revisado su Sharingan tan pronto como llegó. Tal vez fue alguna interferencia con el chakra sabio que aún era evidente en su cuerpo físico antes de que lo dispararan al pasado. Tal vez de alguna manera hizo algo, causando que su Sharingan ganara habilidades mejoradas, para ganar el Amaterasu. De acuerdo, eso sonaba loco, absurdo, a pesar de su condición de viajero en el tiempo. Obito parpadeó nuevamente, dándose cuenta de que su equipo lo estaba mirando, y Kakashi en particular parecía bastante irritado. No era exactamente prudente pensar en esto, se dio cuenta. Ni ahora, ni más tarde tampoco. Había asuntos más importantes a la mano, y mientras su extraño caso de tener un Amaterasu temporal no afectara de alguna manera a sus seres queridos, entonces había otras cosas en las que podría estar perdiendo el tiempo. Minato suspiró, agitando la mano con desdén. Supongo que no, pero eso es de esperar, supongo. Sus ojos brillaron con algo ilegible mientras miraba a Uchiha. Tengo curiosidad acerca de cómo sabías tanto, Obito. Por un momento, Obito solo frunció el ceño confundido. Entonces, la realización lo golpeó, y se quedó con los ojos muy abiertos, maldiciendo por dentro. No se suponía que supiera tanto, especialmente siendo la oveja negra de su clan. Activar su Sharingan a la etapa 3 ya era una exageración, pero podría atribuirse a una casualidad extraña y extenuante. En realidad, no había expresado su conocimiento sobre el Jutsu de su clan en ese momento, después de todo, pero esto, una cualidad supuestamente oculta y desconocida para sus ojos, sí lo sabía. Pero, ¿no podría decir que Fugaku se lo había dicho? ¿No podría decir que, digamos, se le había dado acceso a la biblioteca del clan, o algo así? Sus acelerados pensamientos se detuvieron abruptamente cuando la mirada de Minato se desvió y se centró en el norte. Supongo que no importa. Sigamos moviéndonos ya que todos estamos bien despiertos. Necesitamos entregar estas raciones lo antes posible. Se volvió hacia el equipo 7 con una mirada fría. No se sabe si hay más Kumo Shinobi en el área, y no debemos arriesgarnos. Necesitamos apresurarnos al puesto de avanzada, ahora. Interiormente agradecido, pero confundido, Obito asintió junto con sus compañeros de equipo. La conversación terminó. La entrega se había completado sin problemas.
El equipo 7 había llegado al puesto de avanzada, entregado las raciones y, con algunas cordiales buenas suertes y despedidas, los guardias habían insistido bastante en que se quedaran a pasar la noche, pero Minato también insistió en que se fueran de inmediato, por cualquier motivo, a pesar de la forma en que Kakashi y Rin estaban claramente agotados, se fueron. 4 horas después de su viaje de regreso a Konoha, el rubio de repente se detuvo en un claro y dejó su mochila. Minato-sensei. Rin llamó interrogativamente, sin aliento. Algo parecido al alivio brilló en sus ojos, y también en los de Kakashi. ¿Vamos a parar por la noche? El rubio asintió brevemente, sin quitar los ojos de su mochila mientras se preparaba. Sí. Ustedes tres necesitan descansar, y mañana nos despertaremos al amanecer para reanudar nuestro regreso. Se volvió hacia ellos brevemente. Me haré cargo del primer turno mientras tú descansas. Los tres aceptaron sin decir una palabra. Obito podría haber cuestionado por qué no se quedaron simplemente en el puesto de avanzada, pero algo le dijo que no era particularmente prudente, especialmente considerando que la actitud gélida que lo preocupaba había regresado a la disposición de su sensei. Kakashi y Rin también se dieron cuenta, ya que ambos se miraron entre sí a Obito, con miradas de preocupación apenas disimulada en sus ojos. Rin incluso había pedido examinar a Minato para asegurarse de que no estuviera herido, lo cual no estaba, por supuesto, era demasiado fuerte para que el anterior Kumo Shinobi realmente lo lastimara, y suspiró de alivio pero confundida mientras se acomodaba en su saco de dormir improvisado. Obito y Kakashi siguieron su ejemplo poco después, acomodándose en sus propios lugares para entrar en un sueño incómodo. Lo último que Obito recordó mientras sus párpados se cerraban pesadamente fue el perfil gélido de su sensei, mientras el hombre miraba hacia la luna. Una mueca de dolor, apenas disimulada, se formó en su rostro. Tal vez Minato-sensei realmente resultó herido. Y se durmió. Presión. Obito se despertó sin demasiada suavidad, después de haber sentido el peso extraño y amenazante en su estómago, y sus párpados se abrieron de golpe. Al ver la figura encapuchada, sus ojos se movieron brevemente hacia un lado. Rin y Kakashi todavía estaban dormidos, y, mierda, pensó enojado, al ver la forma desplomada de su sensei contra el árbol. No sabía cómo, pero quienquiera que fuera este enemigo había sometido a su sensei. Empujó la rodilla en su diafragma fuera del camino y rodó hacia un lado, esquivando la mano que se extendía por su garganta. Un hombre, notó, y rápido basado en sus movimientos rápidos y decisivos. Los ojos de Obito se dirigieron nuevamente a su equipo, y al verlos ilesos, tomó su decisión. Quienquiera que fuera este hombre, su enfoque parecía estar en Obito. Así que corrió. Interiormente, esperaba haber asumido correctamente, que el hombre realmente estaba detrás de él. También se preguntaba cosas como, ¿por qué? ¿Y por qué razón? Sus pensamientos se dirigieron brevemente a Orochimaru, pero aún estaba bastante seguro de que Sannin no se había percatado de su identidad. Luego pensó en Danz, pero a pesar de que no sintió la emoción del hombre al que se había enfrentado, estaba contenida, todavía estaba allí, pero oculta para que no pudiera sentirla. Dejó escapar un silencioso suspiro de alivio cuando sintió que se acercaba la firma velada de chakra de su adversario. Llevaba un tiempo jugando a la diversión y algo le decía que no sería la última vez. Cuando estuvieron a 20 minutos de su equipo, estaban a salvo, pensó con algo de alivio y satisfacción, se dio la vuelta y lanzó una ola de poderosa intención asesina. El hombre encapuchado tropezó levemente, pero se recuperó ni un segundo después, lo que provocó que Obito sonriera levemente. Nada mal le arrojaron una andanada de shuriken y kunai, y mientras esquivaba algunos, sus ojos se pusieron rojos y atrapó uno para inspeccionarlo. Para su desdén, era un kunai estándar. No podía decir de qué pueblo era, lo que significa que el hombre que tenía delante seguía siendo un misterio. Decidiendo que no había nada que perder, abrió la boca para preguntar mientras esquivaba una patada. ¿Quién eres tú? La figura no respondió. En cambio, envió un puño hacia el diafragma de Obito, dejando escapar un pequeño sonido de sorpresa cuando su puño lo atravesó. La sonrisa de Obito se volvió maliciosa. Buen intento. Levantó la mano en un sello de tigre. Katon. Bakuzrambu. Su oponente retrocedió, saltando fuera del camino del fuego arremolinado. Lo siguió, sin embargo, y la tela de su capa estaba completamente chamuscada. No lo suficiente como para revelar completamente al hombre, pero tal vez solo un ataque más. Obito se estremeció cuando el hombre estaba repentinamente detrás de él, ni siquiera había visto el parpadeo de chakra requerido por Shunshin, y solo logró darse la vuelta y bloquear la patada hacia abajo dirigida a su cabeza.
Dejó escapar un pequeño hoz cuando su espalda chocó contra la tierra por un segundo y, para su desdén, se encontró clavado en el suelo. Él suspiró interiormente. No había tomado a su oponente tan en serio como probablemente debería haberlo hecho. Aún así, sabiendo que podía salir del aprieto con suma facilidad, Obito sonrió desafiante. Entonces, ¿puedo al menos saber quién es mi asesino? Su enemigo liberó su chakra cuidadosamente contenido, y Obito tuvo un segundo, para parpadear, pensar que no había manera, sentir que su boca se secaba, sentir que su corazón se aceleraba con nerviosismo repentino, con ansiedad, con miedo. La capa del hombre revoloteó inútilmente hacia un lado, y el ónice se conectó con el azul. Frígido, acerrado, azul petrificante. Obito tragó saliva y, de repente, fue terriblemente consciente del kunai de 3 puntas que sostenía cerca de su yugular. Parpadeó, vislumbrando mechones dorados de cabello rebelde, apenas iluminados por la escasa luz de la luna. Se le cayó el corazón a los pies cuando escuchó una dolorosa voz familiar que le hablaba en un tono bajo y amenazante, uno que esperaba que nunca más se dirigiera hacia él. ¿Quién eres? Soy tu padre, no es broma.